Hola a todos y todas, este es el primer miércoles del mes de febrero. Estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Agradezco a todos los que se conectan regularmente para que lo recuerden. Mi nombre es Iris Luna, soy médico psiquiatra. Cada semana, los miércoles, estoy haciendo estos espacios de divulgación en salud mental, en hábitos saludables, en salud en general. Si están interesados en ver este material, pues siempre lo he dejado colgado en las redes. Pueden acceder a Facebook, a YouTube y a Instagram, donde van a ver pues los diferentes temas que vamos tratando cada semana. Muchas gracias, veo que poco a poco se conectan porque el tema de hoy es un tema muy importante. Desgraciadamente, estamos en un momento muy difícil donde se conjugan dos elementos muy importantes, la incertidumbre y el agotamiento. Inicialmente, cuando comenzó todo este proceso de la pandemia, pues teníamos muchas expectativas, habían una cantidad de planes, se nos decían, nos daban una cantidad de consejos para poder afrontar las adversidades asociadas pues a el confinamiento, a las infecciones, a las pérdidas muchas veces, y no hablo solamente de la pérdida de trabajo, a la pérdida de la movilidad, sino también a esas terribles pérdidas de familia, de amigos, que poco a poco se han ido yendo y a los que no hemos podido despedir. Todo esto se ha ido acumulando en el tiempo y precisamente esa acumulación más la expectativa que muchas veces vemos truncada o no vemos satisfecha, entonces hace que se genere mucha presión dentro de nosotros, se generen respuestas emocionales bastante fuertes y esto nos empieza a preocupar. Precisamente estaba revisando, hice una pequeña encuesta en Instagram y gracias a todos los que me colaboraron, a todos los que están conectados y que están interesados en este tema, pues me referían a algunas cosas. Algunos me decían que no podían dormir, otros me decían que estaban cansados de intentar llenar las expectativas de otros y de sacrificarse demasiado y que sentían que ya no daban más. Otra persona me dijo que en algún momento se había sentido la mujer maravilla, pero que ahora se sentía la mujer mantequilla porque ya era incapaz de afrontar la cantidad de retos que ella misma se había impuesto en esta época. Entonces, a veces creo que nos sobreexigimos y también el ambiente no es tan propicio para darnos esa tranquilidad y de pronto esos derroteros para ir desarrollando la vida de una manera organizada y de una manera que nos genere algún grado de satisfacción y sobre todo el hecho de sentir que podemos tener de alguna forma el control de las cosas que van pasando. Eh, Vemos como Sísifo, que tenía que subir por una cuesta muy, muy alta con una piedra. Cuando llegaba a la cuesta, la piedra se le caía nuevamente al fondo y tenía él que volver a subir lentamente. Así hablo cuando uno empieza, por ejemplo, a manejar un problema, digamos, una expectativa. Nos dicen, por ejemplo, bueno, ya van a llegar las vacunas y la vacunación comienza a mediados de diciembre, por decir algo. Entonces uno ya se hace expectativas, bueno, esto ya se va a acabar, ya vamos a empezar a tener la vacunación, entonces esto vamos a volver a ser libres, a volver a manejar muchas cosas, pero cuando empieza a pasar el tiempo y empezamos a oír una cantidad de noticias, es que no se han podido producir el número suficiente de vacunas, es que tenemos dificultad para la distribución. Es que todavía no hay organización para poderlas aplicar. Es que algunas personas están saltando los protocolos y están intentando acceder a las vacunas antes. Entonces,
Esas cosas inicialmente que habían sido esperanzadoras, bueno, la expectativa de una vacuna que va a inmunizarme, más adelante se convierte en algo que no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos genera muchas dudas, muchas inquietudes y volvemos a caer de picada, volvemos a sentirnos como amenazados. Entonces es un vaivén en que tenemos esperanza, sube la esperanza, pero después baja porque no hay cosas muy claras en todo este tema. Y esto es algo entendible, es algo a lo que no nos habíamos enfrentado antes, ¿sí? Quizá cuando hablamos de adversidades que duran bastante tiempo, por ejemplo la Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde hay que adaptarse a unos cambios brutales dentro de los temas de la población, la parte social, y donde hay estos conflictos bélicos, pues nosotros decimos, sabemos que hay gente que ha tenido que esperar mucho tiempo para poder empezar a tener un equilibrio y una llamada normalidad. Pero ese hecho de tener este ascenso en la esperanza y después tener que volvernos a bajar y decir, no, esto no está tan claro, esto no me está dando los resultados que yo espero, esto no me da la tranquilidad que yo necesito, pues vemos que son unas curvas, unas subidas y unas bajadas que básicamente nuestro cuerpo no va a poder soportar. Y es donde aparece el estrés del que les he hablado muchas veces, ¿no es cierto? El estrés aparece cuando hay algo pues, que nos está amenazando, algo que tenemos que solucionar, algo que es molesto, que es incómodo y es como un reto que tenemos que asumir. Y resulta que para eso se liberan una cantidad de neurotransmisores, el sistema límbico empieza a trabajar de una manera impresionante, pero cuando ese estrés es mantenido en el tiempo, este equilibrio no se consigue y es donde el estrés va a generar dentro de nuestro cuerpo una cantidad de síntomas y va a generar algo que es muy grave, que puede ser una inflamación crónica y va a generar alteraciones a nivel de nuestra fisiología. Pero no hablemos solo de eso. Ante este tipo de incertidumbre es como, por ejemplo, no sé quiénes se vieron la película de la vida de Pi, la historia de Pi, el chico que tiene que estar con un tigre de Bengala dentro de su bote, con esos cambios, con esa angustia de no saber en qué momento él se siente amenazado y en otros momentos se siente tranquilo, pero es como un peloteo de amenaza y de tranquilidad. Entonces, cuando nosotros no podemos ver el panorama de una manera clara y lo que vemos son pues cambios brutales que se van dando, se empieza a presentar esta incertidumbre que se perpetúa en el tiempo, que se asocia, como les digo, a la ansiedad y que además se puede asociar a otras patologías y entre ellas al agotamiento emocional. Sí, el agotamiento emocional es algo que existe. Es una experiencia en la cual la persona siente que ya no tiene la capacidad suficiente para afrontar el día a día a nivel psicológico, porque se han acumulado una cantidad de cargas y esas cargas van a generar una fatiga y esa fatiga hace que la persona se quede incapacitada o se sienta incapaz. Entonces, este agotamiento emocional, ¿cuándo surge? Surge cuando llegan cambios donde no tenemos control sobre esos cambios y son cambios vitales importantes. Y también, en muchos casos, debemos pensar que las personas deben tener una historia previa donde han dejado cosas pendientes, por ejemplo, tareas pendientes, problemas pendientes o situaciones sin resolver. Cuando se ven ese acúmulo de situaciones sin resolver, de tareas pendientes, de no tener claro para dónde van las cosas, de empezar a dar palos de ciego, pues en un momento dado el organismo ya no da más. Lo mismo ocurre
Cuando mucha gente ahora, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, con los pacientes que he tenido que ver, se han ido visto abocados a la multitarea. Es decir, mujeres ejecutivas, hombres ejecutivos que tienen que trabajar en casa, pero que además tienen la obligación de estar muy pendientes de sus hijos, de otras obligaciones, y que prácticamente la casa se convierte en un universo. Pero como las personas no están solas, sino que tienen un grupo de personas a su cargo, muchas veces el hacer muchas tareas al mismo tiempo, o sea, contestar emails, contestar llamadas telefónicas, estar conectado en videollamadas, en Zoom, etcétera, etcétera, y además estar pendiente de que el niño desayune o de que empiece a hacer sus labores, pues se vuelve una carga bastante pesada. Y es lógico, a todos, absolutamente a todos, nos ha cambiado la vida y hemos tenido que volvernos recursivos y con las pequeñas cosas que tenemos tratar pues como de salir adelante. Y eso no es fácil. Entonces, como les digo, el agotamiento emocional surge cuando llegan cambios vitales importantes, cuando existe una serie de historias o de problemas pendientes o situaciones que tenemos que resolver. Entonces, esta fatiga emocional es el resultado de tenerle que exigir a nuestro cuerpo y a nuestra mente eh, más de lo que podemos exigirle. O sea, nuestro sistema de afrontamiento tiene un límite, pero nosotros llegamos y le exigimos más y más y más. Y otra cosa más, además de exigirle a nuestro sistema de afrontamiento más tareas, muchas más obligaciones, no lo dejamos descansar. O sea, no le damos tiempo para que se recupere entre desafío y desafío, porque vivimos en trompicones, porque un cambio que se da, de pronto tenemos que darle una solución rápida y tenemos que esforzarnos el triple para conseguir algo que antes conseguías con más facilidad. Entonces, en primer lugar, le exigimos más a nuestro sistema de afrontamiento y en segundo lugar, no damos espera, no damos tiempo para que este sistema de respuesta, de afrontamiento, para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro metabolice todo esto y podamos pues dar un paso siguiente estando descansados, habiendo reposado. A ver, dicho de otro modo, cuando tenemos varios problemas o varios desafíos importantes de manera continua, de manera seguida, pues nos vamos a agotar emocionalmente. ¿Por qué? Porque en el medio no tenemos tiempo ni posibilidades y a veces no tenemos actitudes, ¿sí? Para recuperar la energía invertida. Muchas veces decimos, no, es que yo tengo que ser capaz, es que yo puedo desarrollar lo que sea para poder conseguir esto, yo tengo que salir de este problema como sea. Pero el como sea muchas veces puede tener un gran costo emocional y eso lo estamos viendo los psiquiatras, lo están viendo los psicólogos en sus consultorios, donde las personas están sencillamente sobrepasadas. Y entonces es un llamado a que tengamos más autocuidado, que pensemos que si no cuidamos de nosotros, pues por más retos, problemas que tengamos, pues estos problemas no se nos van a resolver, va a ser todo lo contrario. Estos problemas se van a empeorar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, para resumir, podríamos decir que el agotamiento emocional es una experiencia en la cual tú te sientes sin la capacidad suficiente para enfrentar el día a día a nivel psicológico y vas a empezar a presentar unos niveles de fatiga mental que en un momento dado puede llegar a ser incapacitante y te puede hacer consultar donde los médicos. Porque no solamente vas a sentir ese agotamiento mental, también tu cuerpo se va a empezar a resentir y vas a empezar a tener una cantidad de síntomas de los que hablaremos más adelante. Bueno, el agotamiento emocional también genera
varias sensaciones, nos hace sentir como abrumados constantemente, como si estuviéramos sobrepasados. Y también vemos o podemos definir cuando le hablamos con nuestro médico una sensación bastante objetiva de estar fatigados mentalmente, olvidos, de pronto lentitud a la hora de pensar, a la hora de dar una respuesta, de pronto dolores de cabeza, incapacidad para atención, para concentrarnos, empiezan a fallarnos nuestras funciones mentales superiores. Entonces, todas estas sensaciones, como es lógico, nos van a impedir avanzar. La más pequeña de las tareas, vamos a ver, se nos empieza a volver como un mundo, como una rampa o como una montaña, como decía el mito de Sísifo, demasiado empinada para subirla, y para hacerlo tenemos que hacer cada vez un mayor esfuerzo. Entonces, esto es algo que de lo que no se habla mucho, pero que es muy importante que tengamos en cuenta. No es solo un concepto por allá, no, el agotamiento emocional existe y tiene unas consecuencias muy fuertes. A ver, para hacernos una idea más o menos, imaginémonos que el agotamiento emocional ocurre cuando, por ejemplo, tú tienes que correr una competencia, yo que era atleta, por ejemplo, correr una competencia de 1500 metros, entonces yo le meto toda la fuerza, corro sin ahorrar ninguna energía, y cuando termino me dicen, no, 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 esto era un ensayo, tienes que volver a correrla. Y entonces yo vuelvo a empezar y hago todo lo que puedo, pero digo, bueno, ya mis piernas no me dan. Y cuando termino, me dicen, listo, ahora sí, ya hemos hecho los 2 ensayos, ahora sí comienza a correr. Entonces, eso es lo que se siente cuando tenemos un agotamiento emocional. Cuando vamos a empezar la tercera carrera, realmente vamos a llegar a empezarnos a arrastrar como una amiba, porque no vamos a tener la fuerza suficiente. Entonces, dado que el agotamiento emocional genera consecuencias tan graves, tan nefastas para nuestra salud, pues es muy importante que hablemos un poco de este fenómeno y tratemos de ver algunas cosas, algunos pequeños puntos para que tengamos en cuenta. Entonces, todos aquellos que me están escuchando, aquellos que me comentaron que no podían dormir, que no podían concentrarse, etcétera, etcétera, puede ser que estén presentando un agotamiento emocional. Pero ¿cómo lo detectamos? Entonces, para identificar si tienes o no un agotamiento emocional, primero tienes que indagar un poco en los problemas y situaciones que has venido teniendo los últimos 3, 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque primero hay que identificar qué es lo que está generando esto, qué conductas, qué preocupaciones, qué tareas pendientes hemos tenido, ¿no es cierto? Hay que identificar. Tener en cuenta un margen de tiempo amplio es fundamental. ¿Por qué? Porque es que el agotamiento no se da después de una tarea corta. Un, un agotamiento se da en una carrera a largo plazo. Por eso les digo que eso no se evalúa simplemente después de que pasaste un examen, porque tuviste que preparar el examen. No, 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 sino el agotamiento se da que cómo estudiaste para los anteriores exámenes, cómo has venido desarrollando, por ejemplo, tu año académico, y ahí te vas a dar cuenta si has invertido muchísimo más esfuerzo del que deberías haber invertido y si lo has hecho mal, y esto te ha llevado a estar completamente agotado. Por eso lo medimos a largo plazo. El agotamiento emocional requiere de acumulación, sí, de acumulación de exigencias, de acumulación de estrés, como les decía. Y además puede aflorar una vez que ya has solucionado tus problemas. Fíjate, muchas personas me dicen, no, pero es que ya pasó el problema y es ahora donde siento que ya no me puedo mover. O sea, hice todo lo que tenía que hacer y ahora estoy fundido, me fundí, ya no, doctora, ya no me puedo ni mover y ya el problema se solucionó. Pero precisamente es porque invertiste muchísimo esfuerzo, había muchísima incertidumbre,
había muchísimo estrés durante todo ese proceso y obviamente te agotaste. Y cuando uno habla de un agotamiento emocional, no estamos hablando de algo, a ver, de pronto así en el aire, no, no, el agotamiento emocional está asociado también con procesos internos. Estamos hablando de procesos fisiológicos donde funcionan nuestros neurotransmisores, funcionan nuestras hormonas, funciona nuestro sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático, porque puede incluso manifestarse con una cantidad de síntomas somáticos que nosotros los psiquiatras siempre preguntamos. Es muy importante preguntar acerca de esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no, es que el agotamiento es como un término, como allá en el aire. No, 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 es que hay un impacto sobre la fisiología. El hecho del sobreesfuerzo genera un impacto a nivel de nuestro cerebro y genera un impacto a nivel de nuestras funciones mentales superiores, a nivel de nuestro cuerpo, y por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, luego de autoobservarte durante un tiempo determinado, digamos, estás confinado, estás haciendo teletrabajo, tienes otras obligaciones que cumplir, además te metiste a un doctorado porque necesitas mejorar tu nivel para que no perder tu trabajo, entonces una doble exigencia y tienes que estudiar en la noche, entonces, y llevas ya 3, 4 meses haciendo lo mismo y esforzándote y sobreesforzándote, entonces, si empiezas a presentar los siguientes síntomas, por favor, está muy atento. Lo primero es empezar a sentir un estado de nerviosismo o de ansiedad o de incomodidad la mayor parte del día. Está como muy quisquilloso, como muy alerta, como muy ansioso durante casi todo el día. Como si tuvieran, a ver, como asustado, como si estuvieras en un estado como de alerta todo el tiempo. Entonces, este estado de incomodidad, este estado de nerviosismo, de irritabilidad, es muy importante y se presenta en muchos de los casos. Nosotros siempre lo preguntamos. Lo segundo, como les decía, el impacto en el cuerpo es muy importante, entonces podría llegar a tener somatizaciones. ¿Y qué es la somatización? Pues que ese cansancio también se refleja en otras partes de tu cuerpo. Por ejemplo, dolores de estómago, por ejemplo, gastritis, de pronto reflujo, dolores de espalda, dolor tensional occipital, dolor de cabeza, migrañas, y que esto se presente más de 2 veces a la semana. Es muy importante. Hace poco di una charlita acerca de los dolores de cabeza, primarios y secundarios. Sobre todo hablamos más de los primarios por si quieren ustedes revisar el material, que está bien interesante. Y fíjense que en el caso del agotamiento se presentan bastantes dolores de cabeza, sobre todo dolores tensionales. También se presentan dolores de espalda, también se pueden presentar dificultades, por ejemplo, en la digestión, estreñimiento, dificultades a nivel del colon, e incluso problemas cardiovasculares como incremento de la presión arterial. Y básicamente mucha gente refiere dolores a diverso nivel. Y las personas que han tenido, por ejemplo, fibromialgia, empeora la fibromialgia con este agotamiento. Muy bien. Hay también problemas a nivel de la concentración, de la atención. Hay una sensación, el paciente se asusta porque dice estoy perdiendo la memoria, incluso en temas muy importantes que son memoria de trabajo. En un momento a otro se me olvidan cosas que son fundamentales y que jamás en otras oportunidades yo hubiera descuidado, se me hubiera olvidado. Por ejemplo, cosas, inatención como dejar una llave abierta, cosas como dejar las llaves dentro del carro, y que esto jamás habría pasado porque esta persona anteriormente no solía ser descuidada. Entonces esto también puede pasar, es cuando se afectan las funciones mentales superiores que incluyen el cálculo, el raciocinio, que incluyen la atención,
la memoria. Entonces, esto, si ustedes notan que esto empieza a pasar, es importante que lo tengan en cuenta. Lo otro es la falta de motivación. Empiezas a ver que ese trabajo con que le habías metido tanta fuerza ya no te motiva, para ti es una pesadilla. Siquiera levantarte a pensar que tienes que hacer ese trabajo. Entonces es una falta de motivación y un bajo estado de ánimo. Ojo, esto cuando aparece hay que seguirlo y los psiquiatras tenemos que estar muy atentos de que no haya la aparición de otros síntomas porque esta fatiga emocional podría asociarse o podría tener comorbilidad con episodios de depresión mayor, podría tener comorbilidad con trastornos de ansiedad, con distimia, con otras patologías psiquiátricas. Y esto es de mucha importancia porque precisamente estar en esta presión podría empeorar algunos cuadros psiquiátricos y es por eso que necesitamos estar muy atentos. Lo otro, la sensación, algunos pacientes me refieren a esa sensación de estar sobrepasado y decir ya no tengo fuerzas para continuar. Yo solamente quisiera quedarme tirado en la cama y hasta no despertarme, porque es que cuando me despierto realmente no siento ninguna ganas de levantarme. Muchos me piden que les prescriba vitaminas o muchos por ellos mismos empiezan a comprar vitaminas para mejorar su cansancio o su agotamiento emocional. Y esto realmente no se mejora ni con vitacerebrina, ni con cerebrin, ni con vitaminas por allá, porque se necesita un tratamiento bien hecho y evaluar muy bien exactamente qué lo ha llevado a que se presente este agotamiento. Muchos somos de querer solucionar las cosas rapidito y no ver cuál es la causa. Si no conocemos la causa de lo que nos está pasando, probablemente no vamos a encontrar la solución adecuada. Otra de las cosas que también incluso me mencionaron en lo de la encuesta y que se ve con mucha frecuencia son trastornos de la arquitectura del sueño. Los pacientes empiezan a tener insomnio de conciliación, o sea, no pueden dormirse o pueden tener insomnio de mantenimiento o despertares muy tempranos. Esto es algo muy frecuente y es paradójico, ¿no? Porque usted está súper cansado, tiene un reto horrible el día siguiente, tiene que trabajar muchísimo, lo sabe y dice, no, yo me acuesto temprano, me tomo el agüita de valeriana, me acuesto temprano porque yo mañana tengo que rendir muchísimo porque tengo que hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa? No puedes dormir y no puedes dormir. Y sabes que es muy importante para el día siguiente tu concentración y estar con todas las pilas puestas, pero pues no lo puedes conseguir porque resulta que pasaste la noche en blanco y no lograste descansar. Otra característica que aparece cuando hay agotamiento emocional es que se presenta mucha gente como compensación o para tratar de calmar esta sensación de incomodidad, de manejar estas emociones, pues van a recurrir al alcohol, al cannabis, a recurrir a la comida compulsiva, se van a levantar a medianoche a comer y después se van a sentir culpables porque hacen verdaderos atracones e incluso aumentan de peso. En algunas otras personas se presenta una marcada hipersensibilidad o irritabilidad. Por ahí alguien, una amiga me contó un chiste y lo traigo porque me parece que ilustra un poco la irritabilidad de estos tiempos, ¿no? Estaba la señora con el esposo sentados, cada uno en silencio, uno al lado del otro en una silla y de pronto la señora se voltea y le dice al esposo, amor mío, ¿serías tan amable de pestañear menos? Mira cómo puede parecer gracioso, pero en realidad nos volvemos mucho más, nos vemos hipersensibles, mucho más irritables. La semana pasada hablamos un poco del manejo de la ira
porque es una de las manifestaciones que se presenta con mucha frecuencia y también se presenta, ellos refieren una dificultad para conectar con el aquí y el ahora. Entonces, para repasar, serían los siguientes síntomas. Un estado de nervios o incomodidad la mayor parte del día. Somatizaciones como dolores en diferentes partes del cuerpo, molestias a nivel físico, también cefaleas, o sea, dolores de cabeza, problemas a nivel de las funciones mentales superiores, a nivel del cálculo, del raciocinio, de la memoria, de la concentración, de la atención, también falta de motivación o un estado de ánimo bajo, la sensación de estar sobrepasado y sin ninguna fuerza para continuar, una pérdida de motivación, el incursión al consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo, alcohol o tratar de calmar esta sensación de molestia con la comida, una hipersensibilidad e irritabilidad marcadas y dificultad con la posibilidad de conectar con el aquí y el ahora. Y este punto es muy importante porque muchos pacientes están tan agobiados por lo que tienen que hacer, por lo que han dejado de hacer, que su cabeza solamente está o en el pasado o en el futuro y no se fijan ni siquiera ni qué están comiendo, ni cómo están vestidos, ni decir, el autocuidado como que queda en un último lugar. Y ojo, este es un punto muy importante para que tengamos en cuenta. Esto es lo que tenemos que rescatar en primer lugar para poder ayudar a vencer ese agotamiento. Por favor, no nos olvidemos de nosotros, ¿sí? A veces queremos complacer a todo el mundo. A veces queremos ser como los salvadores de todos, pero pues nadie da de lo que tiene, porque lo importante es estar muy abastecido, estar fortalecido y estar tranquilo para poder ayudar a los otros. Esta parte es muy, pero muy importante. ¿Por qué es valioso hablar del agotamiento emocional? Porque este agotamiento va a traer consecuencias. Todos estos síntomas que te he mencionado y que se observan en las personas que me hablan de que están agotadas emocionalmente, si no son controlados, manejados a tiempo, van a generar problemas muy graves de salud. ¿Por qué? Porque muchos de estos van a desencadenar o van a empeorar procesos como trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad, por ejemplo. He visto pacientes que empiezan a presentarme más ataques de pánico, más cuadros muy floridos de trastorno obsesivo compulsivo, de trastorno de ansiedad generalizada. Y entonces uno empieza a mirar los antecedentes y vemos que esta persona tiene una sobrecarga, tiene una incertidumbre brutal y no sabe hacia dónde conducirse, pero se está esforzando demasiado. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que nos podemos enfermar, se puede enfermar nuestra psiquis y identificarlo a tiempo y tratar de hacer la mayor prevención posible o promoción de salud, pues es algo que tendríamos que hacer. Y otra cosa importantísima, muchas veces vemos que nuestra familia empieza, los miembros de nuestra familia, sobre todo aquellos que tienen una mayor responsabilidad, papás, las mujeres cabeza de familia, empiezan a verse irritables, con dolores, cansadas, que ya no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener empatía con nuestra familia, o sea, tenemos que tener empatía con esta persona que está irritable, con esta persona que está sobrepasada y no criticarla, no juzgarla, no decirle es que tú estás acostumbrada a esto y más, qué es lo que te está pasando, qué es la bobada, tú puedes. No, no es solo tú puedes, es que me tienes a mí para que yo te apoye, para que yo te escuche, para que yo te aliente, para que yo te muestre, te ayude a ver soluciones, para que veamos soluciones juntos, para que tú te puedas expresar. Entonces no es el hecho sencillamente de hacernos los locos
e irnos a hacer otra cosa y dejar a la pobre señora allá y decir, no, lo que pasa es que ella ha cambiado mucho. No. Em, Cuando vemos que ya el problema es grande y ya la persona ha entrado en una depresión o está en una franca ansiedad, entonces ahí decimos, uy, qué lío convivir con esta persona tan quisquillosa, tan problemática. Pero si tuviéramos empatía, si la acompañáramos con amor, si fuéramos bondadosos con esta persona y de alguna manera le ayudáramos a procurar una atención en salud mental oportuna, pues no se darían estos resultados a veces que se están dando tan dramáticos, ¿no? Tanta violencia intrafamiliar, porque una ira que no se puede manejar, tantos ataques de pánico, tantos intentos de suicidio. Entonces, la empatía de la familia, el estar cerca de ellos y saber que esto existe y saber que podemos contener, apoyar y sobre todo solidarizarnos es algo muy importante. Muy bien. Entonces, el agotamiento emocional también trae otros problemas, problemas de autoestima. ¿Saben que sí? Porque uno, principalmente uno piensa, bueno, yo estoy sobrepasada y empieza uno a recordar todos los logros anteriores, cómo era uno de capaz de hacer otras cosas y empieza uno a dejar de confiar en sus capacidades. Dice, uy, yo ya no sirvo para nada, yo ya, a mí se me olvidan las cosas, es que yo ya no soy la persona que era antes. Entonces esto afecta la autoestima, puede afectar también, también la autoeficacia, ¿cierto? Porque debajo de este paraguas del agotamiento emocional va a aparecer se va a esconder una sensación de incapacidad y de ser muy pequeñitos, muy chiquiticos en un mundo muy grande que nos está sobrepasando. Y esto es muy importante. Hay que salir de allí, hay que salir de ese estado. Entonces, teniendo presente pues todas estas consecuencias del agotamiento emocional, además de que este agotamiento emocional se asocia a estrés, y como ustedes ya saben, el estrés hace desastres en nuestro cuerpo, nos hace ganar peso, nos hace perder salud, nos hace inflamar. Hombre, sería muy importante que le pusiéramos un alto, ¿verdad? Entonces hay que ver qué manera tenemos para combatirlos y tendríamos que estar motivados eh, para poder hacer un cambio que nos lleve a querernos nuevamente, a aceptar que somos seres falibles, que no somos hombres o mujeres maravilla, que tenemos límites, que nuestro cuerpo en un momento dado necesita descansar. ¿Por qué? Porque es que el agotamiento emocional va a traernos, además de estos problemas de autoestima y además de sentirnos sobrepasados, va a traernos unos problemas a nivel de comunicación con las otras personas, a nivel de interacción con la gente. Vamos a empezarnos a sentir aislados, vamos a sentirnos más solos, vamos a sentirnos incomprendidos. Y eso no es justo. Entonces, bueno, vamos a mirar algunos elementos que nos puedan servir para combatir un poco el agotamiento emocional. Yo diría que lo primero, que lo más importante, lo que tendríamos que pensar es ubicarnos nuevamente en nosotros mismos, tratar de ver, bueno, analizar quién soy yo, qué es lo que pretendo, para dónde voy. Esto es consecuente con lo que yo quiero, esto es producto de la ansiedad que tengo, el querer hacer tantas cosas, hasta dónde puedo pedir ayuda. Es decir, cuando yo empiezo a mirar mi cuerpo, a mirar que el cuerpo se está desgastando, a mirar que no tengo el suficiente autocuidado, que hace mucho tiempo no voy a odontología, que hace mucho tiempo no me hago una citología vaginal si soy mujer o no me hago una mamografía. A propósito, recuerden que mañana es el Día Mundial contra el Cáncer y les quiero invitar a un audio que hice, un podcast
donde hablo un poquito acerca de las medidas preventivas. Pero entonces, esta parte del autocuidado, esta parte de nuestra revisar nuestro sistema, cómo estamos funcionando. Hay gente que por estar trabajando tiene unas anormalidades a nivel de la musculatura de la espalda, a nivel de los huesos, a nivel de su funcionamiento, a nivel de la parte visual, porque no van donde el oftalmólogo, no se hacen revisiones, entonces, ni se hacen revisiones auditivas. Entonces, ojo, lo primero es, bueno, devolvámonos y pensemos que esta es mi casa, que aquí estoy viviendo y aquí voy a vivir por siempre. Yo tengo que darle cosas buenas a esto. ¿Y cómo le voy a dar cosas buenas? Primero haciéndome un chequeo muy completo, un chequeo médico, tratando de entender qué es lo que le pasa a mi cuerpo, cómo mi cuerpo está reaccionando. Y cuando yo hago ese paro, también digo, tengo que darme espacios para mí, espacios para crecer, espacios para poder tener esa unicidad de la que yo les hablaba la vez pasada. Es decir, poder tener el espacio para meditar, para descansar, para darle tiempo al sistema de que se recupere, para poder asimilar esa cantidad de trabajo, de conocimiento, de esfuerzo que he hecho y para que mi cuerpo no se resienta. Entonces, lo primero es fijémonos en nosotros mismos, ¿no es cierto? Ubiquémonos por un momento en el aquí, en el ahora. Y yo no te estoy diciendo que te la pases todo el tiempo haciendo mindfulness, no. Yo lo que te estoy diciendo es que te mires de una manera muy seria, muy clara, muy honesta, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto y que veas si has descuidado tu cuerpo, si has descuidado el funcionamiento de tus órganos. Esta parte es muy, pero muy importante. Empezar por ti, empezar por fortalecer esa casa, por fortalecer esas vigas que sostienen la casa. Porque si yo no estoy fuerte, si mi cuerpo no está sano, si mi mente no está sana, si he dejado de tomar el medicamento para la depresión, si he dejado de tomarme el medicamento para la diabetes porque se me olvida, porque entonces hagamos un par, un momento, por más cansado que esté, entonces quizá el cuerpo me está avisando y quizá el cuerpo me está diciendo que tengo que parar y que tengo que fijarme un poco más en mí. Esto aparte, quiero que la tengas muy en cuenta. Bueno, entonces, en segundo lugar, yo te diría que empieces a marcar límites y responsabilidades. Tú mismo te marques unos límites y unas responsabilidades. La primera estrategia que yo te podría plantear es la necesidad de que reorganices tu estructura vital. Lo que yo te decía, primero te centras en ti, miras qué tienes, qué te ha quedado después de semejante huracán, cómo lo vas a solucionar, cómo vas a cuidar tu cuerpo y en segundo lugar, empieces a reorganizar tu estructura vital. Si esa arquitectura organizativa que te ha llevado al punto en que te encuentras es algo desastroso, pues tienes que modificarla, básicamente. En varias oportunidades puedes haberte dicho, sí, era mejor que me hubiera negado a hacer este trabajo, habría sido mejor haber renunciado, pero es que no quiere decir que querer es poder siempre. Quizá debí haberlo pensado mejor. Entonces, esto cuando tú estructuras nuevamente, cuando reorganizas tu estructura vital, te das cuenta de que lo que tú vas a hacer es lo que tú realmente puedes hacer con cierta tranquilidad, con responsabilidad, con aplomo y sin sobrecargarte. Es muy importante pensar que a veces nos equivocamos y nos sobrecargamos. Entonces empezar a quitar cargas, empezar a quitar cosas que realmente no son lo suficientemente importantes. Es decir, mirar qué es lo verdaderamente importante para mí y no
decir y ser asertivos y decir en momentos, no, yo esto no lo puedo hacer porque realmente yo también necesito tiempo para mí. Yo también necesito tiempo para descansar. Yo también necesito tiempo para ver la televisión, para verme una serie. ¿Sí? Muchas veces tú te has recriminado y has dicho, no, yo debía haberme negado. Y la asertividad en este caso es muy, pero muy importante. Entonces, otra cosa importante es marcar los límites y darte oportunidades. Esto quiere decir, cuando uno se da oportunidades, quiere decir que también admite que pueda llegar a equivocarse, que pueda llegar a fallar. Si te das permiso de equivocarte, si te das permiso de, pues, de poner límites y de decir, bueno, hasta aquí llego yo, no soy perfecta, no voy a alcanzar todo lo que yo quiero, pero bueno, y me puedo equivocar y si me equivoco, pues me vuelvo y me levanto. Entonces a disfrutar, vas a disfrutar de una mayor tranquilidad, de una oportunidad de aprender, porque uno muchas veces aprende de los errores. Fíjense que tú dices, bueno, lo estoy haciendo, pero no lo tengo que hacer perfecto, lo hago como puedo y si me equivoco, pues aprendo de esto, ¿no? Así cada reto que emprendas no va a ser una cosa de vida o muerte, no va a ser una cosa que te quite toda la energía vital, sino va a ser como una experiencia, como una expedición, como, a ver, como, que, como te dijera, sería como una aventura, ¿sí? Una aventura en la que vas a descubrir ciertas habilidades y ciertas fortalezas que tú de pronto no sabías que tenías, pero no es a través de la presión, sino a través de la exploración y a través de saber de antemano que en un momento dado te puedes equivocar. Entonces aquí esta inversión de tiempo, esta inversión de pasión en lo que estás haciendo, algo que te apasione, pues te va a dar ganancias, no te va a dar pérdidas, porque si es algo donde te sientes obligado, sobrecargado, incómodo, inquieto, va a generarte molestia y en definitiva va a ser un mayor peso para tus emociones y te va a agotar. Entonces, cuando decimos que tenemos que hacer las cosas, que tenemos que ser perfectos, que es horrible no hacer las cosas bien, pues vamos a alimentar un diálogo interno negativo y este diálogo interno negativo nos decimos eres torpe, eres tonto, no puedes, tienes que hacerlo mejor, es que tienes que hacerlo perfecto, entonces esto agota y te va a agotar mucho. Entonces date tiempo de date la oportunidad de cometer errores, date tiempo cuando hagas tus labores, hazlas a un paso donde seas consciente de paso a paso lo que estás haciendo y no te desesperes si no alcanzas todos los objetivos te has planteado, porque muchas veces se presentan dificultades que hacen que esos metas no se puedan alcanzar. Entonces lo importante es ser flexibles. Acuérdate, hay que tratar de ser flexibles porque si no nos quebramos. Sí. Bueno, entonces para combatir el agotamiento emocional es imprescindible a que te marques límites y a que toleres los fallos y que toleres tu frustración. Esto es muy importante, que aprendas a tolerar tu frustración. Lo segundo, tendrías que empezar a pensar en buscar momentos para ti y para poderte relajar. Eh, es muy importante que vacíes esa maleta llena de agotamiento emocional. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Parar y desconectar de manera frecuente. Se trata de que empieces a diseñar dentro de tus cronograma de actividades, porque hablamos de que hay que hacer una nueva programación y una programación en la cual tú estés privilegiado, no las cosas, no las acciones, no el trabajo, sino tú, que tú estés privilegiado. Entonces empiezas a vaciar esa maleta de agotamiento cuando tú
escoges momentos placenteros para ti, simplemente momentos para distraerte, para conectar con tus necesidades personales, con tus gustos, para conversar con alguien. Pues una buena idea es quedar, por ejemplo, con amigos, quedar con familiares, pasar con ellos ratos agradables, sacar a pasear tu perro, pero hacerlo no como una obligación, sino como algo que a ti te genera placer, cosas que a ti te permitan sentirte contigo mismo y sentirte desconectado de todo ese trabajo y de ese bullicio y de esa ansiedad y de esa incertidumbre. Eh, por ejemplo, si estás con tus amigas y si sales con alguien, intenta no dedicarte solamente a hablar de los problemas generales, de problemas o del COVID o de la vacuna o de esto, porque yo he notado mucho esa tendencia que la gente tiende a empezar a hablar de lo mismo y en lugar de ser un momento de esparcimiento se vuelve un momento de pesadilla. Eso parece que uno hubiera acabado de entrar a ver a Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes cuando termina de hablar con los amigos, porque empiezan todas las teorías conspiranoides y todas las cosas y uno llega a la casa temblando. No, precisamente, si nos vamos a reunir es para desconectar y hablar de otras cosas. Esto es importantísimo. Lo otro es, realiza una lista, tenla en tu casa, compra una libreta y empiezas a tener una lista de prioridades personales. Esas prioridades personales las tienes que establecer tú mismo, porque tú sabes, y si tú no tienes esa claridad, pues puedes buscar ayuda profesional, para que te ayuden a aclarar de pronto el mare magnum que está pasando por tu cabeza, ¿no? Y así puedas concentrarte en una sola cosa, porque eso de estar concentrándote en varias cosas a la vez, como te digo, esa multitarea no le hace nada bien a tu cerebro. Realmente podrás funcionar. Hay mucha gente que funciona así, pero que termina agotada emocionalmente. Entonces, intentar establecer prioridades y no intentar concentrarte en más de una cosa a la vez. Es muy importante, como te digo, dejar de hacer tantas cosas al mismo tiempo, porque eso va a incrementar el agotamiento de tu mente. Y también para disminuir ese agotamiento es importante que dejes de exigirle a tu mente que rinda y que rinda y que rinda como si fuera un animal de carga, que rinda al máximo en las tareas, en todas las tareas al mismo tiempo y que dejes de reprocharte, ¿no? Constantemente. Date tiempo para concentrarte en una sola cosa a la vez. Y por ejemplo, prográmate bien, eso sí, si eres organizado, si tienes una buena programación en cuanto a tu alimentación, en cuanto a la compra, en cuanto al descanso, y entonces tú vas a ser muy, a ver, esa organización te va a permitir tener cierto tipo de control, porque tú dices, bueno, no terminé el trabajo hoy, pero hice hasta aquí y mañana sigo en esta misma línea de organización que tengo. Pero eso de agarrarte solamente a hacer una cosa va a hacer que se te desorganice todo lo que tienes alrededor y esto va a generar que te sientas más agobiado y más agotado. Entonces esto es importante. O sea, ¿qué otra cosa que considero yo básica? Aprender o buscar la manera de expresar tus emociones de manera terapéutica. Cuando yo te digo eso, no te digo que simplemente decirle a la gente cómo te sientes. No, no es eso. Estamos hablando de incorporar calidad a esa comunicación para facilitar la empatía de los demás. O sea, comuniquémonos de manera empática, de manera cálida. Miremos al interlocutor, estemos atentos a lo que nos está diciendo. Y lo importante en la comunicación es que cuando nosotros hablamos de manera clara, honesta, sincera con la otra persona, esa otra persona va a podernos dar luces, nos vamos a sentir escuchados, nos vamos a sentir apoyados, nos vamos a sentir que no estamos solos en el problema, ¿sí? Entonces, el utilizar estas habilidades sociales suele ser
muy útil y genera un gran descanso y genera empatía en los demás. Porque si nos comunicamos bien, la otra persona se va a sentir cómoda al lado nuestro, incluso va a darnos ideas y va a ayudarnos y nos va a colaborar en diferentes cosas. Otra cosa que yo recomiendo es el diario emocional. El diario emocional es una manera muy interesante para que tú te separes de tus pensamientos, que te permita desahogarte, que te permita combatir de pronto esas ideas que llegan y esas rumiaciones que llegan una y otra vez. Si no expresas tus emociones negativas de una manera adecuada, o sea, si no expresas tu tristeza, tu enfado, tu sensación de frustración, tu dolor, esto puede irse contra ti. Si estás triste, todavía te puedes llegar a sentir más triste si las demás personas no te escuchan o no te comprenden. Por eso te digo que aquí es muy importante aprender a expresar nuestras emociones y, como te digo, hacerlo de la manera más asertiva posible, siendo claros, siendo honestos, siendo sinceros con lo que estamos pensando, em, tratando de alguna manera de que la otra persona pues como que se ponga en nuestro lugar y también haciendo lo mismo con los otros, escuchando a las otras personas y tratando de ponernos en el lugar de ellas. Esto es bien interesante y puede servir. Entonces, si tú crees que tienes agotamiento emocional y sientes que no eres capaz de manejarlo, porque obviamente o estás teniendo una depresión o tienes una ansiedad o tienes de pronto problemas intrafamiliares, de pronto peleas continuas, hay violencia dentro de tu familia, te enganchaste al alcohol, te enganchaste al cigarrillo, te enganchaste a la comida, empiezas a comer desaforadamente y no le estás dando una buena salida a esas emociones, entonces es necesario que busques apoyo y ayuda profesional. Busca a un buen terapeuta que te haga una evaluación completa, que te dé luces, sobre todo para comunicarte mejor, para manejar esas emociones negativas, para mejorar, para manejar esos pensamientos o esas cogniciones que están distorsionadas y ayudarte de alguna manera a que, a que logres un equilibrio, logres estar como en un centro. Entonces aquí eh, vale la pena que recuerdes que hay otras cosas que te van a ayudar muchísimo a combatir el agotamiento emocional. Uno, el ejercicio físico constante, porque el ejercicio genera endorfinas, el ejercicio mejora tu sistema inmune, mejora tu memoria, mejora la inflamación. Entonces, otra de las cosas importantes a las que puedes recurrir es al ejercicio. Otra cosa es tener una buena planificación de actividades para ti, para descanso, para sentirte bien. Esta parte es importante. Otra cosa es planificar muy bien tus comidas, tener un menú adecuado, hacer unas compras de alimentación saludable. Estamos privilegiando frutas, verduras, semillas, nueces, etcétera. Dejar aparte, dejar afuera el alcohol, dejar afuera el cigarrillo, tratar de comunicarnos mejor con las demás personas y tratar de establecer una mejor higiene de sueño. Si nos quedamos con las pantallas y prendidos mirando las noticias hasta medianoche, pues obviamente no vamos a lograr descansar, no vamos a lograr dormir y vamos a estar muy mal. Bueno, todos estos elementos nos pueden servir para manejar este agotamiento emocional. Recordemos que esto no va a ser para toda la vida. Esto es algo temporal, pero tenemos que volver a nosotros, equilibrarnos, equilibrar el ambiente que nos rodea, buscar prioridades,
y también darnos gusto e intentar descansar, buscar los métodos para descansar. Piensa que no, las demás personas son importantes, pero tú eres también muy importante y matarse para darle gusto a los demás no es una buena idea. Entonces te mando un abrazo muy grande. Recuerda que hay que prepararte para que puedas seguir adelante. Un abrazo gigante y hasta pronto.